Oli, bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Pues hoy os quiero traer un tema que ante nivel social es bastante complicado dar, digamos, como tu 100% opinión, pero bueno, yo voy a dejar la mía aquí. No es para ni mucho menos que todo el mundo la comparta, ni tampoco para que se interprete de una forma de como que es la verdad absoluta. Simplemente es mi forma de verlo y seguramente habrá gente que sí le resuene y bueno, y si les guste este vídeo. Hoy te voy a hablar de cómo encontré la conexión con Dios y a día de hoy cómo es esa conexión. ¿Por qué la considero también tan importante? Pero antes, si no me conoces, mi nombre es Marta Espósito, tengo 35 años y soy mentora terapéutica. Actualmente tengo una escuela de autosanación donde acompaño a crear una vida ideal con procesos terapéuticos, mentorías en derecho, soporte 24/7. Para resumirte un poco, mi experiencia de vida fue mi despertar. Pasé por varios procesos existenciales, por enfermedades sin sentido, por la muerte de mi madre, por la pérdida de mi hogar, por sentimientos de soledad, hasta que llegué a lo que yo llamo la sanación real, a través de un proceso de sanación con ansiedad, ataques de pánico y un proceso bastante fuerte. Después de búsqueda sin sentido, me rendí. Me rendí porque ya estaba al borde de la desesperación y la locura. Me entregué, escuché una voz y empecé a encontrarle sentido a mi vida. Esa voz me decía, tranquila y escucha. Ese día encontré la forma de mostrar mi propósito real y de cómo hacer realmente una autosanación. Te animo a que si quieres seguir conociéndome más, me sigas en Instagram, @_martaespósito, y ahí encontrarás una parte de mí, de mi día a día. Bien, y ahora sí, vamos al tema de hoy. Nunca imaginé que en medio de mi vacío más grande iba a encontrar esa conexión. Iba a encontrar esa conexión infinita. Esa conexión que siempre había imaginado encontrar. Y no sabía que realmente lo que estaba buscando era a Dios. ¿Cómo encontré esa conexión con Dios? ¿Qué es para mí? ¿Cómo lo vivo en mi día a día? Pues bien, te empezaré contando que no soy una persona religiosa, no tengo creencias religiosas. Simplemente al unir, digamos, mis creencias a nivel espiritual, siempre he sido, digamos, como muy esotérica, eso sí, pues al final al creer y tener creencias en el tema de energías y todo eso, pues me hizo entender todo esto mucho más. Te lo voy a explicar de la manera que yo lo entendí. No es la única, no es la verdadera, ni es simplemente mi forma de verlo, ¿vale? Durante toda mi vida realmente siempre he creído en algo. He creído en algo, pero no sabía en qué. Sabía que, por supuesto, existía algo. Sabía que todo esto tenía que tener algún tipo de sentido, de otra forma de ver las cosas. Pero siempre y durante toda mi vida, porque esta conexión realmente te puedo decir que la he experimentado
hace a lo mejor 6 mesecitos o 7 más o menos, o sea, que ha sido en este año. Sí, es verdad que ha sido como muy progresiva y el año pasado ya digamos, empezó a esta conexión venirse conmigo, y sobre todo desde el 2020 ya también ahí hizo algo en mí. Pero bueno, para ponerte en situación, eso, durante toda mi vida pues siempre he creído en algo, no sabía en qué. Pues lo típico, tu familia te cría en un entorno religioso realmente, te bautizan, te ofrecen, digamos, las posibilidades para hacer la comunión, la haces por social, creo yo, porque tampoco entendí por qué la hice. Y durante toda tu vida ves que en ciertas ocasiones se va a la iglesia, que en ciertas ocasiones pues la gente reza, y que cuando sobre todo a las personas le van mal, se ponen a pedir a algo que no ven. Ahí realmente no me replanteé nada porque, ya os digo, me consideraba como muy atea, como no creo en nada, como realmente todo iba enfocado al tema religioso y eso no iba conmigo, porque no lo veía muy coherente, pues me desapegué, digamos, ¿no? de todo eso. Con el tiempo y mi proceso, digamos, de vida, ¿no? El tema de la enfermedad de mi madre, la mía, todos los procesos que yo he ido pasando, me reencontré con una parte mía muy espiritual. Y sobre todo, desde el 2013-2014, empecé, digamos, a leer mucho sobre espiritualidad, sobre todo esos temas. Empecé, digamos, como una especie de desarrollo personal. Y ahí fue, digamos, cuando empezó, digamos, mi proceso espiritual. Luego, con la muerte de mi madre, la muerte de mi abuelo, mi enfermedad también, etcétera, empecé, digamos, como a verlo todo también desde un lado mucho más espiritual, pero no la espiritualidad que nos cuentan, ¿no? Vino a mí un libro que se llama Un curso de milagros, que al final yo lo llamo como una Biblia moderna, para que las personas de hoy en día, al leer esa Biblia, puedan entender un poquito más, digamos, pues la historia de Jesús, cómo cuenta esa conexión con Dios, etcétera. Al venir esa Biblia, ese libro, fue la que me hizo estallar mi mente y abrirla por completo. Porque a mí abrí a que no es que fuera atea, porque me estaba poniendo una etiqueta que ni entendía. No es que no fuera, no es que fuera o no religiosa, porque me estaba también quitando y poniendo etiquetas. Es que simplemente era. Entendí que no hace falta ponerte etiquetas para creer en algo. Entendí que en ese algo que quieres creer no tienes que hacer nada. No tienes que leer ningún libro, no tienes que hacer ningún curso, no tienes que ser parte de ningún grupo de nada. Simplemente ya eres. Al leer este libro, y luego ya me leí otros que también hablaban, digamos, de eso, del tema de Dios, etcétera, empecé también a cuestionarme mucho. Pero bueno, vale. La historia de Jesucristo la empecé a entender mucho mejor. Me metí muchísimo en el tema metafísica, porque al final fue lo que me hizo entender de verdad, digamos, lo que es este mundo. Pero la palabra Dios todavía la tenía ahí como un poquito enquistada, porque me resonaba muchísimo, pero era como que le tenía arraigada a esa palabra connotaciones negativas, y no la dejaba terminar de salir. Digamos que pasó un proceso por mi vida de al final, pues, situaciones, después de todo lo primero que me pasó, pues bueno, luego el proceso siguiente fue descubrirme a mí misma, empezar a
a conectar con mi propia soledad, pero una soledad bonita, no una soledad que nos dicen, ¿no? De que como que la soledad es mala o algo así. Y no, yo descubrí una soledad bonita. Y en esa soledad fue cuando me di cuenta de que realmente no estaba sola. De que realmente siempre había algo ahí que tanto me protegía como que me apoyaba. Ambas cosas. Entonces me sentí como cuando estaba al lado de mi madre o de mi abuelo, que eran, digamos, como mis personas pilares, ¿no? de protección. Al sentirme así, en esa soledad aparente física, me empecé a replantear mucho el tema de Dios. Un curso de milagros me hizo ver, digamos, como la frase más potente que para mi mente lo entendió todo, ¿no? Y es esta frase que tengo tatuada. Y te la voy a leer porque no se va a apreciar. Y lo que pone es: sanando mi mente desde mi sueño en Dios. Esa frase que un día leí, bueno, realmente la leí por partes. Y yo, digamos, como que hice la frase en sí, ¿vale? Porque no la leí tal cual, como sanando mi mente, etcétera, sino que leí como en un trozo de lo de un curso de milagro, como que tu mente está desde un sueño, viviendo esta experiencia terrenal, pero siempre en Dios. Creemos, aquí hago como una especie de reflexión, creemos que nos hemos perdido en este mundo, creemos como que estamos separados de algo, y realmente es una separación aparente, realmente no es una separación tal cual, es una separación mundana, para mi entender, porque realmente en todo momento, estamos en Dios, en todo momento. Simplemente tienes que encontrar, digamos, como esa fe inquebrantable que te hace que sepas que no estás sola, que sepas que hay algo que te está cuidando. Y bueno, después de entender, ¿no?, esta frase, de ponerla, que haré un vídeo sobre, digamos, como esta frase, ¿no?, para que solamente centrarme en este tipo de contenido, que aquí hago un inciso, y si os resuena este tipo de contenido, me gustaría que dejarais en comentarios la palabra simplemente Dios, o la palabra energía, o la palabra universo, o con la palabra que os identifiquéis a nivel espiritual. Y así pues yo sabré simplemente que este tipo de contenido os gusta, y haré más de este tipo. Y bueno, para digamos, como desarrollar todo este tema, ¿no? En todo ese proceso, como he contado, pues iba como descubriendo cositas. Iba descubriendo cositas, por aquí una cosita, por aquí otra cosita. Llegó un curso de milagros y me voló la cabeza. Y iba entendiendo cada vez más. Pero realmente hasta este año no ha sido cuando mi mente ha hecho ¡pum! Y ¿sabes qué he descubierto realmente? ¿Por qué la cabeza me hizo puff? Porque he tenido un proceso de sanación tan fuerte y tan duro que, digamos, como que ya me entregué a que la vida me hablara de la forma que quisiera. Y ahí fue cuando empezó, digamos, físicamente, a yo sentir, ver con mis 5 sentidos todo esto que le estaba poniendo un tatuaje y una frase. A esto que simplemente me la hice porque me resonó. Ahora entiendo por qué me la tatué, y ahora entiendo, digamos, el concepto de la frase. En ese proceso de entregarme, de decir, me rindo de verdad, me he rendido muchas veces, pero me rindo como la que más, porque en ese proceso que tuve de ansiedad y ataques de pánico, etcétera, yo ya no sabía por dónde tirar, no sabía cómo verlo, nada. Y bueno, y al final también por mi proceso de desarrollo personal, que empecé este año, también me ha ayudado bastante, digamos, a tener esa conexión. Me hizo entender muchísimo, a partir de ciertos libros que
empecé a leer también. Y bueno, y al final también en las mentorías con mis mentores a entender muchísimo mejor todo esto, a nivel espiritual, a nivel mental, me hizo ver lo siguiente. Nos han hecho creer, por lo que sea, por las creencias, digamos, religiosas, que Dios es una persona que está ahí arriba, que te está juzgando, que te está castigando, o que cuando otra persona haga algo malo, la va a castigar, y que cuando llegue el fin de tus días, te va a sopesar en una balanza, y si no has sido como él cree que tienes que ser, no te va a aceptar. Realmente esto no es así. Dios no juzga. Dios no puede decirte qué tienes que hacer. Dios no puede, por su naturaleza propia, hablarte de algo negativo. ¿Por qué? Porque Dios realmente es amor. Y esto te lo quiero desarrollar un poquito más. Vuelvo al tema energético. Desde hace muchos años, pues el tema esotérico me empezó a llamar la atención, ¿no? Como decía al principio del vídeo. Y la parte esotérica me llamó mucho la atención para hacer el tarot, para formarme en muchas cosas, y me encantó esa etapa de mi vida. Pero luego, cuando paré esa etapa, me di cuenta de que la había aprendido para esto mismo, para entender qué es la energía. Y al final, todo es energía. Este mundo es energía, nosotros somos energía, todo es energía. Este vídeo es energía, este móvil es energía, este micro es energía, todo es energía. Y eso tampoco es que yo me lo invente, ni que esté descubriendo algo, porque lo sabemos perfectamente y la ciencia, el tema de la energía, lo respalda simplemente. Al entender que somos energía, ¿por qué si nosotros somos energía simplemente estamos habitando un cuerpo humano para tener esta experiencia terrenal? ¿Por qué si nosotros somos energía le damos la creencia de que Dios es una persona también, si no la estamos viendo? ¿Por qué te crees que Dios es una persona si no la estás viendo? Tú puedes ver la energía, pero no se ve, no puedes tocar la energía. Entonces, me ayudó mucho a entender de que Dios es como yo, y yo soy como Dios. Somos energía simplemente. Y Él me habla, y digo Él, ella, porque de verdad, Él o ella son artículos que se han inventado en este mundo para describir a la energía femenina o a la energía masculina. Todo es energía. Pero realmente no existe ni él ni ella. Simplemente es una energía que se le da una connotación femenina o una connotación masculina. Pero ya no es que sea femenina o masculina, es que ambas energías simplemente es que una energía, digamos, fluye de una forma diferente a la otra. Entonces, en este mundo terrenal, para diferenciarlas, como hay dualidad, como existe la separación, pues para diferenciarla se le llama femenina y a otra masculina, y se le llama hombre o mujer o X. Este inciso lo hago porque también el tema de ser mujer, de ser hombre, de llamar a Dios como un hombre, creer que es un hombre, darle forma física a un hombre. Dios es energía, y hasta que no te centres e te imagines a Dios como una energía, como una entidad energética que no tiene forma, que no tiene género, que no puede decirte lo que tienes que hacer. Hasta que no entiendas eso, la conexión con Dios será muy difícil encarnarla. Y bueno, y lo dicho, cuando yo encontré esta, digamos, mentalidad, ¿no?, de imaginarme a Dios como una entidad energética, me ayudó muchísimo a ponerlo más cerca de mí. Porque lo típico de miramos al cielo y pedimos al cielo, ¿no? Y quien cree en Dios pide a Dios
mirando al cielo. Pero porque lo sientes muy lejos. Si miras allá al fondo, muy lejos, es porque sientes a Dios muy lejos. Yo, desde que entendí todo esto, para conectarme con Dios, lo que simplemente hago es lo que he hecho al principio del vídeo. Cerrar los ojos y mirarme a mí, a mi interior. Ahí encuentro a Dios. Porque todavía no entendemos que Dios está dentro de ti, que Dios no está fuera de ti, que Dios es parte de ti, que simplemente la tienes que elegir, esa energía. Porque este mundo, al ser dualidad, vas a sentir energía, voy a llamarla así, negativa o energía positiva. La energía negativa viene del miedo y la energía positiva viene del amor. Por lo tanto, la energía del miedo es el ego y por lo tanto la energía del amor es Dios. Si eliges negatividad, miedo, estás eligiendo la energía del ego. Por lo tanto, si eliges la energía positiva, la energía del amor, estás eligiendo la energía de Dios. No es más. Te lo puedo repetir y repetir y repetir. No es más que eso. Es que es tan simple realmente, me he dado cuenta de que realmente la conexión con Dios es tan simple y tan fácil, que lo que pasa es que como le damos una visión humana, la vemos muy lejos, pero realmente la tienes muy cerquita. Y Dios sí te habla en forma de experiencia de la vida, te habla en forma física para que tú la puedas entender. Es la forma de hablar en Dios. Porque Dios lo que hace, la energía de Dios lo que hace, es que a lo mejor te pone esa experiencia tan difícil que tú la rechazas. O te pone una persona que no comprendes, que tú la rechazas. O te pone situaciones dudosas para que tú no sepas qué elegir. Y ahí lo único que tienes que hacer es una frase muy típica, que es lo mismo, se le da connotaciones religiosas, pero realmente no es religiosa. Realmente no es religiosa. Es la frase de hágase tu voluntad. Cuando tengas una experiencia difícil o cuando tengas una situación que no sabes por dónde tirar, hágase tu voluntad. No hay más. Es una forma de decirle, lo pongo en tus manos, energía de Dios, lo pongo en tus manos, porque yo no puedo ver más allá. Porque yo ya no sé cómo verlo. Lo pongo en tus manos porque no es mi responsabilidad. Realmente, como seres humanos, la única responsabilidad que tenemos es de elegir a la energía del amor. Dios, la energía de Dios, solamente nos pide que elijamos a su energía, que la elijamos a ella. Simplemente no te pide nada más. Y yo de verdad que lo he podido experimentar, porque en el momento de que yo he entendido todo esto y empecé de verdad a decir, te lo entrego, yo no sé nada, te lo entrego, hágase tu voluntad, te lo entrego, dame una señal, te lo entrego, te lo entrego, te lo entrego. Cuando yo empecé a hacer esto de verdad, no te voy a decir que mi vida es estupenda, ni que mi vida es perfecta, ni que no te digo de eso, porque también tengo días en los que me levanto sin ganas, en los que me levanto triste, o en los que me levanto con una energía como apagada. Pero sí es verdad que lo que he descubierto es que cuando tengo esos días, lo único que puedo hacer es entregar esa sensación, ese sentimiento, esa energía que estoy sintiendo a la energía de Dios. Al entregarlo a la energía de Dios, me estoy quitando peso. Me estoy quitando peso. Al quitarme peso, ya esa energía se va. Y eso no es más que quitarte
esa energía negativa que estabas sintiendo por haber elegido la energía del amor. Y al haber elegido la energía del amor, por lo tanto, vas a sentir la energía del amor. Y de verdad que esto lo puse en práctica sobre todo cuando en mi proceso de ansiedad. Porque era tan fuerte los síntomas físicos que yo sentía y a nivel mental me estaba volviendo tan loca que mi única manera, digamos, de sanar todo esto fue entregarlo a esa entidad. En el momento que yo lo entregué y me di cuenta de que era posible todo lo que yo tenía en mi mente, de que era posible tener otra vida, de que era posible encarnar a mi yo ideal y todas esas creencias también nuevas que tengo, que no eran locuras mías, que no eran tonterías, era una realidad y que Dios simplemente me estaba guiando en el camino. Solo que por toda mi complejidad de creencias, por todo mi pasado y por quedarme ahí, estancadita, sin querer soltar por miedos, en ese momento descubrí de que lo único que tenía que hacer era soltar. Y al soltar, se me fue la ansiedad. Y te digo, no es que se te vaya la ansiedad y de buena primera, todo feliz. No, porque hay días todavía que me levanto con un pensamiento automático que me dice, cuidado que hoy a lo mejor te va a dar. Pero ¿sabes lo que hago ahora? No creérmelo, porque mi problema fue que me lo creí demasiado y ahora no me lo creo. Ahora cojo yo ese pensamiento, lo miro a la cara y le digo, no te creo. Eres un pensamiento del ego y yo elijo pensamientos de amor. Elijo a Dios. Y cuando digo eso, ese pensamiento de cuidado que te va a dar ansiedad, se va, se deshace. Porque el miedo no puede vivir, no puede existir mientras haya amor. Por eso hay dualidad en este mundo, porque o eliges una cosa o eliges la otra. Y bueno, la verdad que este tema da para mucho. Podría estar aquí toda la mañana hablando de este tema, pero bueno, os quiero un poquito. Estoy en unos apartamentos. Mira el día que hace hoy es estupendo. Y es que no sé si se ve, precioso, para mí es precioso, ese pesito que tengo aquí en esta casita. Y te voy a decir más. Hace mucho soñaba con una casa así. Y no es mía, de alquiler. Pero sí pienso de que Dios te habla de esta forma. Dios te dice que quieres una casa así. Yo te la voy a poner. Pero quiero ver que si yo te la doy, vas a dar lo único que tienes que dar. Y lo único que tengo que dar es esto. Es mi propósito. Es mi frecuencia. Es mi vibración. Es mi energía. Dios te pide que seas tú al 100%. Dios se quiere experimentar a través de ti como tú quieras experimentarte, no como este mundo te diga. Cuando te elijas a ti, cuando seas tú al 100%, ahí la realidad física empieza a cambiar. Pero esto ya es para otro vídeo, que te contaré cómo empezar a encarnar a tu yo ideal. Bueno, y si te ha gustado este vídeo, me encantaría que te suscribas para que no te pierdas ningún vídeo mío, para que estés al tanto de todo mi proceso de crecimiento, y le des me gusta, dale me gusta para que pueda llegar a más personas y así podamos compartir y hacer crecer esta comunidad que tanto deseo. Que tengas un feliz día. Gracias, gracias, gracias.